¿Ha pasado usted por situaciones donde ha dudado de la fidelidad de Dios? ¿O por alguna razón que Dios se olvidó de usted y lo dejó a su suerte presa de las situaciones y los avatares de la vida? ¿Ha sentido usted en ese momento, en esa tristeza profunda en la que de pronto caemos usted y yo producto de aquellas cosas que no salen como nosotros esperamos? ¿Ha experimentado usted esa suerte de abandono? Digo suerte de abandono porque es una cuestión que en la práctica no es verdad, sino más bien la relación que nosotros tenemos con el Señor no es una relación que está determinada por lo que nosotros sintamos o no. Pero volviendo a la pregunta que les estaba formulando, ¿ha sentido usted que la fidelidad de Dios ha fallado? Sí, a veces lo sentimos. Y claramente muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de que Dios nos ha abandonado. Es muy triste experimentar esa sensación de abandono, esa sensación en que las cosas no marchan como hemos esperado. Pero permítame decirle que Dios nunca se ha olvidado de usted ni de mí. Él siempre se acuerda de nosotros, aun cuando nosotros muchas veces le volvemos la espalda. El Salmo 94:14 dice así: porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. Si usted le cree a la palabra de Dios, y estoy seguro que así es, sabe que Dios nunca se va a desentender de nosotros. Él siempre, aun cuando nosotros no estemos caminando por la rectitud del Evangelio, Dios siempre va a cuidar de nosotros. Y el comentario que hago en ningún caso quiere decir o dar la idea que usted puede hacer lo que quiera y que Dios siempre va a estar con usted, en absoluto. Estoy señalando que en medio de las debilidades que usted y yo experimentemos, Él nunca nos abandonará. Él nos llama su heredad, Él nos llama su pueblo. Somos parte de Él, somos los elegidos de Él. En el mismo tenor que el salmista en este Salmo 94:14 que hemos leído, nos encontramos con el libro de Lamentaciones 3, 22, 24, un pasaje que usted, estoy cierto, conoce a la perfección y que lo ha leído y que se lo han predicado innumerables veces. Dice así, verso 22: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Le solicito, hermano, que usted se quede conmigo en estos versos y veremos juntos cómo opera la fidelidad de Dios. Desde ya le aseguro que muchas veces es incomprensible para nosotros conocer con total certeza los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que sí les puedo asegurar por la palabra del Señor, el que Él nos preserva siempre en razón de su fidelidad, de su misericordia y de su amor. No tenga ninguna duda de eso, mi hermano amado. El libro de Lamentaciones, en cuanto a su estructura, ocupa un lugar en nuestras Biblias, en los libros poéticos, pero su trasfondo podríamos perfectamente asignarlos a los libros históricos. Jeremías lo escribe cuando él observa las arremetidas del ejército babilonio y cómo el templo fue saqueado y cómo los grandes edificios que habían sido construidos durante años quedaban en ruinas. En 3 ataques, en diferentes fechas, ciertamente, los babilonios terminaron por empobrecer una nación que era el orgullo y que en el cenit del reinado de David había ocupado un lugar destacado entre las naciones del cercano Medio Oriente. Pero ahora se encontraba total y absolutamente destruido, el templo saqueado. Hermanos,
toda la gloria del templo donde se manifestaba el Señor, hoy día no quedaba absolutamente nada. Pero aún frente a ese escenario fatídico, terrible, oscuro, Jeremías podía señalar sin ambaje alguno, podía señalar sin titubear un solo minuto: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, el hecho de que nos levantemos por la mañana y podamos anudarnos el cordón de la zapatilla, o que podamos meternos a la ducha de forma independiente y autónoma, que podamos tomar el vehículo o la locomoción colectiva para dirigirnos a nuestro trabajo, porque cuando encendemos el computador, todo eso es producto de la misericordia del Señor, porque Él nos ha posibilitado hacerlo, créame. Por lo tanto, a partir de lo que hemos leído, hemos de establecer entonces que Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es su carácter compasivo, por el que Él nos extiende su amor sin nosotros merecerlo. La misericordia de Dios opera en nosotros, favoreciéndonos en todo momento. La Escritura señala en incontables lugares el favor y la misericordia de Dios, desplegada en favor de quienes no lo merecen. De hecho, la Biblia misma señala: Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 13:5, verso 6 también nos dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Tiene plena concomitancia con lo que acabamos de leer en Lamentaciones 3:22. Y le recuerdo: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Usted y yo estamos en pie por la misericordia del Señor. Estamos en pie porque sus misericordias nunca han decaído, nunca, hermanos, se han acortado para nosotros. Por el contrario, Dios está extendiendo permanentemente sus lazos de amor sobre usted y sobre mí. Por eso que de momentos tenemos que hacer ese ejercicio de reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, le pertenece a Él, a Dios. Y que sin Él nada somos. Mas yo en tu misericordia he confiado. Confiemos, hermanos, en el bien que nos viene de la mano del Señor. Tengamos plena confianza que es su amor que nos sostiene. No son tus capacidades, no son los dones que Dios te ha dado. No es la astucia con la que eventualmente tú puedas conducir tu vida respecto de otros. Hermanos, lo que te sostiene y lo que me sostiene es la misericordia del Señor. Cada mañana estas se renuevan para nosotros. La pregunta entonces que hemos de formular: pero concretamente, ¿cómo sabemos que Dios es misericordioso? Bueno, el primer insumo que un creyente tiene para determinar el carácter de Dios es, sin lugar a dudas, la Biblia. Ella nos habla cómo Dios escogió un pueblo pequeño e insignificante como el depositario total de todos los beneficios que Él había de extender como un acto solo de gracia y de misericordia. Tú que me estás escuchando en este momento, es el Señor quien te sostiene. Es el Señor que guarda tu vida. Es el Señor que te ha mantenido con salud. Es el Señor que te ha favorecido de tal manera que hoy día tú y yo pudimos levantarnos por la mañana. Fíjese usted, hermano, lo que le dice a Israel Dios a través del profeta Oseas 11:8, y esto lo he leído en más de una oportunidad. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve, dentro de mí se inflama toda mi compasión.
para que usted pueda entender el profundo sentido de estas expresiones, necesariamente, hermano, tendría que leer los 10 capítulos anteriores a estas palabras proferidas por Oseas. De lo contrario, permítame, si es que no lo ha hecho, señalarle lo siguiente respecto al contexto en el que el profeta Oseas estaba inserto en un pueblo que había abandonado la fe en el Señor. Israel había abandonado a Dios y se había ido tras dioses paganos, olvidando el pacto. Había en ese tiempo, en Oseas, una situación donde los ricos oprimían a los pobres a vista y paciencia de quienes tenían que defenderles. Si usted lee Oseas, se va a encontrar las duras reprensiones que hace Oseas al abuso de que eran objeto los pobres en manos de los ricos. Muchas de estas cosas ciertamente no han cambiado hoy día. Los reyes y sacerdotes participaban de una conducta inmoral y eran los principales quienes promovían los cultos a las deidades paganas. Había un abandono total de las responsabilidades que cada uno debía tener y expresar delante del Señor. Eran, en definitiva, un pueblo que había quebrantado el pacto y eran ofensores ante la santidad de Dios y de su justicia. Pero, hermanos, aún en esa situación había perdón, porque Dios se expresa en un Dios de gracia, hermanos amados. ¿Sabe usted que para poder entender la misericordia de Dios debemos verla en relación a un pecador como nosotros, quienes no merecíamos sino el castigo eterno por nuestros pecados y nuestra rebelión con la que nosotros atentamos contra la santidad de Dios? Respecto de esto, el apóstol Pablo señala en Efesios 2:4. Pero por favor escuche. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? Dice la Escritura que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, dado que estábamos muertos, ¿verdad? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted puso atención al verso que he leído, a los versos que he leído, hay 3 o 4 verdades que nosotros podemos extraer de esta expresión paulina vertida en una carta a la comunidad de cristianos en Éfeso. Primero, Dios es rico en misericordia. Dios nos ha amado con un gran amor. No es un amor pequeño el que Él nos ha prodigado. Es un profundo amor que Él ha tenido por ti y por mí. Un amor que debiese quebrantar nuestro corazón y decir por qué Él ha desplegado tanta misericordia por usted y por mí, que no lo merecíamos. Otro elemento que nos revela estos versículos, y no estoy predicando sobre este verso, aunque debería serlo, un sermón un poco más expositivo. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Dice que nos resucitó, dice que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no teniendo posibilidad alguna de granjearnos el más mínimo espacio de afecto de Dios. ¿Puede usted, hermano, reparar en las expresiones iniciales de estos versos que he leído? Dios es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Debemos entender, más allá de si lo sentimos o no, que Dios nos ama entrañablemente y que producto de ese amor nos extiende su perdón por medio de Cristo. Es importante también referir un elemento que es vital, que usted y yo lo comprendamos. La misericordia de Dios no excluye la justicia. Si bien es cierto, Dios tiene misericordia de nosotros, su justicia debe ser satisfecha plenamente.
Hay algo que quizás no se ha entendido cabalmente y que es preciso explicar, toda vez que existen creyentes que suponen que la gracia que Dios nos confiere anuló el sentido de justicia del carácter santo de Dios. Permítame decirle que no. Porque para que Dios nos confiriera su justicia, era necesario que alguien pagara. Y para que la justicia y la misericordia tuviese el efecto que nos permitiera a usted y a mí gozar de las dádivas de Dios, alguien tenía que tomar nuestro lugar, porque usted y yo éramos reos de muerte. Si tú estás hoy día, en este momento, escuchando esta palabra, quiero decirte con urgencia que si tú no vas a Cristo, no le pides perdón por tus pecados, hay condenación para tu vida. Por esto se hace necesario entonces que Cristo tome nuestro lugar. Y es por esto, hermanos, que 700 o 750 años antes de Cristo, Isaías, el profeta evangélico, escribiera estas hermosas y profundas expresiones en Isaías 53, un texto que estoy cierto que usted también conoce sobradamente. Dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, hermanos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Puede también entender este profundo principio que existe en estas cortas expresiones del profeta Isaías? Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, en el cruento Calvario, usted y yo no hubiésemos tenido posibilidad alguna de obtener el favor de Dios. Porque el pecado demandaba la muerte, pero Dios no lo mató ni a usted ni a mí. Tuvo que entregar a su Hijo por sus pecados y por los míos. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Cristo tomó nuestro lugar. La muerte era el castigo que deberíamos haber experimentado nosotros, es decir, la muerte como compensación justa de nuestra rebelión contra Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, ¿puede entenderlo ahora? Nosotros a Dios le costamos a Cristo. Por esta razón entendemos que Dios es fiel, por amor, pues sus misericordias no están condicionadas por nada que podamos ofrecer a Dios. Solo hemos traído ante Él nuestro pecado y las deudas eternas de justicia. Y Él, en un claro gesto de benevolencia, nos ha dispensado su perdón en Cristo. Al contemplarnos Dios revestidos de la justicia de Cristo mediante la fe, Dios pierde de vista total y absolutamente todos nuestros pecados hasta quedar ante Él, como dice el profeta Isaías también, como la lana blanca y más pura, pues Dios ha echado a sus espaldas nuestros pecados. Entre las muchas palabras profundas escritas en la Biblia, la palabra misericordia se destaca entre ellas como el término que comunica esperanza y consuelo. En un mundo plagado por el sufrimiento y el pecado, necesitamos misericordia de Dios y de nuestros semejantes continuamente.
Lawrence O. Richards da una definición sencilla de la expresión misericordia. Señala en ambos testamentos, la misericordia es la compasión expresada para suplir las necesidades humanas. Una misericordia que recibimos, pero es una misericordia que también tenemos que dar. En su famoso libro, Ministries of Mercy, lo digo en español, Ministerio de Misericordias, Tim Keller comenta que la misericordia es el impulso que nos hace sensibles a las heridas y carencias o necesidades de otros y nos hace desear mitigarlas. Keller, citando a un escritor puritano, señala lo siguiente: la gracia tiene mucho que ver con los méritos del hombre, pero la misericordia tiene mucho que ver con la miseria del hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, ese bendito pero del versículo 4 del capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Qué puede hacer un hombre muerto para salvarse a sí mismo, hermanos? Nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que merece el pecador? La condenación eterna. Nuestro estado era realmente deplorable. Estábamos muertos y éramos merecedores de la justa ira y condenación de Dios. ¿Qué movió a Dios a obrar nuestra salvación, hermanos? Su gran misericordia. Dios nos concedió misericordia cuando merecíamos juicio, amor cuando merecíamos ira, gracia cuando merecíamos condenación, vida cuando estábamos muertos, salvación cuando estábamos perdidos, cielo cuando nos correspondía el infierno. Hermanos, Dios nos ha dado de su amor eterno. ¿Es capaz de comprenderlo? ¿Es capaz de entenderlo, hermano amado? Estamos ante Él solo por su misericordia. Es capaz de hacer carne lo que hemos visto hoy día en esta pequeña reflexión que hemos hecho. Usted y yo no merecíamos absolutamente nada, mi hermano. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no